Y como ustedes sabrán, mis hermanos, esa iglesia fue martirizada por el Imperio Romano. Pero, ¿cuáles fueron los motivos por el cual esa iglesia fue perseguida y martirizada? Los cristianos primitivos eran perseguidos por no observar el día del sol invictus, tal cual como nosotros lo conocemos como domingo. La palabra del Señor se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 22. Acompáñenme a Mateo capítulo 10, versículo 22. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Con este pensamiento, mis hermanos, los invito a que inclinemos el rostro y pidamos la unción del Espíritu Santo, ya que, como ustedes sabrán, esto no se puede hacer sin la guía de la tercera persona de la deidad. Inclinemos el rostro en el nombre de Jesús. Padre amado, que moras en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos has protegido durante el día, nos has dado el pan, el abrigo, el techo. También te pido para aquellas personas, Señor, que están ya viviendo en un periodo de persecución, que el estudio de hoy sea para edificación y para que ellos se sientan, como dice Pedro, orgullosos de sufrir los padecimientos de nuestro Señor. Nosotros somos imperfectos. Nosotros nada podemos hacer, Señor, si no es con tu guía. Pero también sabemos, Señor, que su presencia siempre está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Pedimos que sea Él el cual hable, el cual me utilice, que las palabras que salgan de mis labios sean palabras directamente del Espíritu Santo, no palabras mías, sino directamente del Señor. Padre, te damos las gracias y te pido por cada uno de los oyentes para que puedan entender tu palabra y la puedan atesorar en sus corazones. Esto te lo damos, Señor, las gracias por el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a estudiar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Acompáñenme a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Repito, Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. La palabra del Señor dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Mis hermanos, como sabrán ustedes, la iglesia de Esmirna es la segunda iglesia que abarcó del año 303 al 313 después de Cristo. Y como ustedes sabrán, mis hermanos, esa iglesia fue martirizada por el Imperio Romano. Pero, ¿cuáles fueron los motivos por el cual esa iglesia fue perseguida y martirizada? Vamos a leer las fuentes históricas de aquellos que fueron discípulos de los apóstoles. Por ejemplo, Justino mártir fue discípulo de Juan el apóstol, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y dice lo siguiente: los cristianos
son perseguidos porque no observan el día del sol Invictus, que es un día de idolatría y no de adoración a Dios. Los paganos nos acusan de ser enemigos del sol y de no adorar al emperador, porque no observamos el día del sol Invictus, que es el domingo. Pero nosotros no podemos adorar al sol ni al emperador, porque somos cristianos y adoramos solo a Dios. Esto lo podemos encontrar en Justino Mártir, Apología, capítulo 5, sección 3. Mis hermanos, es importante destacar que Justino Mártir vivió en el siglo II y fue uno de los primeros apologistas cristianos, por lo que sus escritos son una fuente importante para entender la persecución de los cristianos en la antigüedad. Yo les pregunto lo siguiente, mis hermanos: ¿cuánto tiempo falta para que nuevamente el mundo pagano nos vuelva a perseguir, así como aconteció con la iglesia primitiva? Estos hermanos fueron admirables, si uno se pone a pensar, porque ellos, sabiendo que iban a dar sus vidas, no adoraron al sol, no adoraron el domingo, así como nosotros. Y así como ellos, nosotros somos apuntados. Me imagino que en las redes sociales a más de uno de ustedes les ha atacado por observar el sábado y no el domingo. Quiero que sepan, mis hermanos, que lo que ustedes están sufriendo, nuestros antepasados, aquellos que vivieron en los tiempos apostólicos, ellos ya lo sufrieron. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 15, versículo del 20 al 21 lo siguiente. Repito, Juan capítulo 15, versículo 20 al 21. Dice: ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Cuando el mundo pagano rechaza a un hijo de Dios con un mensaje de esperanza, lo está rechazando en sí a la persona que está entregando el mensaje. Está rechazando al Padre, el cual envió a su Hijo. El Padre nos entregó a su Hijo para que nosotros siguiésemos su ejemplo. Jesucristo dice: así como a mí me persiguieron, a ustedes también lo perseguirán. La pregunta es la siguiente: mis hermanos, ¿se encuentran preparados para la gran persecución? ¿Para ese gran día? Yo diría, para ese maravilloso día. Y muchos dirán: pero ¿por qué dices eso, hermano, si los van a perseguir? Y yo les digo, mi hermano, ¿acaso no es maravilloso saber que cuando inicie la persecución estaremos a días de que el Señor Jesucristo venga y lo podamos ver cara a cara? ¿Acaso eso no es algo maravilloso? ¿No es algo que nos pueda llenar de alegría a nosotros? Otro escrito de otro padre de la iglesia, mis hermanos, si pueden por favor poner el silenciador. Muy bien, gracias. Este párrafo lo encontramos en Orígenes contra Celsum, libro 8, capítulo 22. Y ustedes se preguntarán, ¿de quién estoy hablando? El autor del libro contra Celsum es Orígenes de Alejandría, un teólogo y escritor cristiano del siglo III. Orígenes es considerado uno de los más importantes escritores y teólogos de la iglesia primitiva.
contra Celsum. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es este personaje? Contra Celsum es una obra apologética escrita por Orígenes alrededor del año 248 después de Cristo. En respuesta al libro La palabra verdadera del filósofo pagano Celso, que atacaba al cristianismo. En Contra Celsum, Orígenes defiende el cristianismo y responde a las críticas de Celso. ¿Y cuál era una de esas críticas? Las críticas de este pagano filósofo era que el pueblo cristiano no observaba el domingo. Leamos la cita y dice: y si algunos de los cristianos son acusados de no observar el día del Sol Invictus, no es porque odien el sol, sino porque no quieren participar en las festividades paganas que se celebran en honor del sol, porque saben que el sol es una criatura de Dios y no quieren adorar a la criatura en lugar del Creador. Como verán, este hermano, en su libro titulado Orígenes contra Celsum, libro 8, capítulo 22, él está defendiendo el sábado bíblico. Él está defendiendo el día de reposo. Y él está diciendo que los cristianos no pueden observar el domingo, que es en ese momento, como también actualmente, es en homenaje al sol. Porque nosotros, como hijos de Dios y hermanos de Cristo y coherederos de la herencia, no podemos adorar a la creación. Nosotros tenemos que adorar ¿a quién? Al Creador, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Otro párrafo, mis hermanos, dice lo siguiente: Tertuliano, Apologeticum, capítulo 16. ¿Quién es Tertuliano? Tertuliano fue un teólogo y escritor cristiano de la iglesia primitiva, considerado uno de los más importantes padres de la iglesia. Vivió entre los años 155 y 220 después de Cristo en Cartago, África. ¿Y qué es lo que dice nuestro hermano? Y aquí la cosa se pone interesante. Aquí vamos a meter la Navidad, vamos a meter todas las festividades que hoy en día nosotros estamos festejando. O digamos, en mi opinión, yo no festejo esas festividades, sino el mundo cristiano en general. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que nos reprochan? Aquí está haciendo una serie de preguntas. ¿Qué es lo que nos acusan? ¿No es acaso porque no observamos el día del Sol Invictus? ¿No es acaso porque no nos unimos a las festividades paganas? ¿No es acaso porque no ofrecemos sacrificios a los ídolos? ¿No es acaso porque no nos prosternamos ante las imágenes? ¿No es acaso porque no participamos en los banquetes y en las orgías? ¿No es acaso porque no nos unimos a las procesiones y a las pompas? ¿No es acaso porque no observamos los días festivos de los paganos? ¿No es acaso porque no nos sometemos a las leyes de los paganos? ¿No es acaso porque no nos sometemos a los edictos de los paganos? ¿No es acaso porque no nos sometemos a las costumbres de los paganos? ¿Qué es lo que nos reprochan? ¿Qué es lo que nos acusan? Mis hermanos, ¿cuánto de ustedes o del mundo cristiano en general podría decir estas palabras a los paganos? ¿Por qué nos reprochas? Porque no queremos celebrar la Navidad, que es una fiesta pagana. ¿Por qué nos reprochas si no queremos celebrar San Valentín o las fiestas seculares o los festivales o cualquier cosa que viene del mundo? ¿Por qué nos reprochan?
tienen el valor para decir a los paganos, ¿por qué ustedes hacen eso? Mis hermanos, yo les pregunto lo siguiente. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que celebremos sus fiestas o que celebremos las fiestas de los paganos? ¿Por qué murieron los cristianos primitivos? ¿Por qué fueron lanzados a los leones? ¿Por qué fueron quemados en la hoguera? ¿Por qué fueron crucificados? ¿Por qué murieron en las mazmorras? Pregúntense, ¿por qué lo hicieron? Fue por esto, porque ellos no participaban de las fiestas paganas. Ellos no adoraban el domingo. Ellos eran obedientes a Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8? Y el Señor reconoce a este pueblo. Y el Señor dice lo siguiente, le da ¿cómo decirlo? Una felicitación a este pueblo. Apocalipsis 2:8 dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. ¿Cuántos de ustedes se podría decir que son ricos? Pero para alcanzar esa riqueza, tienes que andar como Cristo andó. Otro escrito de un padre de la iglesia primitiva se encuentra en Ireneo de León, contra las herejías, libro 5, capítulo 28. ¿Y quién es Ireneo? Leamos. Ireneo de León, 130 después de Cristo, 202 después de Cristo. Fue un teólogo y escritor cristiano de la iglesia primitiva, considerado uno de los más importantes padres de la iglesia. Ireneo de León jugó un papel crucial en la defensa de la ortodoxia cristiana y la refutación de las herejías en la iglesia primitiva. Su obra contra las herejías es una fuente valiosa para entender la teología y la historia de la iglesia en ese periodo. ¿Y cuál fue la cita de este hermano? Los cristianos son perseguidos porque no observan el día del sol invictus, ni los demás días festivos de los paganos, ni ofrecen sacrificio a los ídolos, ni se unen a las procesiones y pompas de los paganos. Mis hermanos, yo me encuentro en Bolivia y en el día de hoy, ayer, hoy y mañana, están celebrando el Día de la Diosa Madre. Hay un festival, hay danzas, hay de todo tipo de eventos y los cristianos están festejando ese lugar. Católicos como protestantes. ¿Qué opinan de eso? ¿Es correcto que un cristiano se vaya a un festival en honor a un Dios pagano cuando aquí nuestros hermanos dicen que no tenemos que adorar los ídolos y que no tenemos que participar de las fiestas paganas? Yo les pregunto, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para advertir a estas personas que están en la ignorancia? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos haciendo la obra que el Señor nos ha mandado? ¿O solamente estamos en nuestras casas sin hacer nada? Esa es una pregunta que ustedes se tienen que hacer, mis hermanos. Otra cita de otro padre de la iglesia. Dice, Clemente de Alejandría, Estromata, libro 7, capítulo 7, dice, ¿quién es? Clemente de Alejandría, 150 al 215 después de Cristo, fue un teólogo, escritor y maestro cristiano de la iglesia primitiva. Fue uno de los más importantes padres de la iglesia y un destacado representante de la teología cristiana en el siglo III. ¿Y qué es lo que dice nuestro hermano? Los cristianos son acusados de ateísmo porque no observan el día del sol invictus, ni adoran a los ídolos, ni participan en las festividades paganas. Pero nosotros no podemos observar ese día,
porque es un día de idolatría y no podemos adorar a los ídolos, porque eso es contrario a la fe en Dios. Mis hermanos, estas citas son pruebas contundentes de que los cristianos primitivos observaban el sábado y no el domingo. E inclusive los padres de la iglesia amonestaban a aquellos que observaban el domingo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo ese trabajo? ¿Estamos amonestando al mundo pagano actual? ¿Cuántas personas están muriendo sin Cristo? ¿Cuántas personas están sumergidas en las drogas, en el alcohol, celebrando estas festividades? Porque al celebrar estas festividades es como el diablo mete la droga, mete el alcohol, mete la fornicación. ¿O me equivoco, mis hermanos? Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Repito, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 13 y 14. Y dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. El llamado de Pedro es que cuando nosotros salgamos a predicar, a amonestar, que no seamos cobardes, que seamos valientes, que no sintamos miedo. Porque nosotros, ¿qué queremos hacer? Nosotros queremos hacer, ¿qué cosa? El bien. Cuando tú predicas y desenmascaras las mentiras de Satanás, tú estás haciendo el bien. No te preocupes por las burlas, porque burladores siempre hubo. Preocúpate por lo que dirá Jesús. Preocúpate cuando el Señor te diga: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo te pregunto, ¿tú quieres escuchar eso de tu Señor? Mis hermanos, los cristianos primitivos sabían que no podían adorar al sol por estos versículos. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5 dice lo siguiente: y extirpó a los sacerdotes que habían sido puestos por los reyes de Judá, para que ofrecieran incienso en los altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, a los que ofrecieron incienso al sol, a la luna, a los planetas y a todo el ejército del cielo. Mis hermanos, nosotros tenemos que adorar ¿a quién? Al Creador. ¿Y quién es el Creador? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos adorar ni el cielo, ni las estrellas, ni el sol, ni la luna. No podemos adorar nada de eso. Al único que tenemos que adorar, y es el único que merece adoración por todo lo que hizo por nosotros. Porque yo te pregunto, ¿tú darías la vida por toda la humanidad? Con suerte dice la palabra que un hombre daría la vida por un ser amado. Pero Cristo Jesús dio la vida por todos nosotros. No hagas de ese sacrificio que sea en vano. ¿Y cómo podría ser en vano? Si tú te apartas de la gracia de Jesús. Si tú te apartas de la bendición que el Señor tiene para tu vida. Porque Dios te ama, pero no ama tu condición. Como dice el refrán, Dios ama al pecador, pero aborrece, ¿qué cosa? El pecado. ¿Y qué es lo que quiere decir? Dios te ama,
te ama, te ama y te ama, pero no ama tu condición. ¿Y por qué no ama tu condición? Porque tu condición te va a llevar a la muerte. Porque aquí dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Y Dios no quiere que tú estés en ese lugar. Dios no quiere que tú estés fuera de Jerusalén cuando Él venga en la nube del cielo con sus redimidos. Él quiere que tú estés en la primera resurrección. Y Él no quiere que tú mueras. Él quiere que tú vivas. En Ezequiel 8:16, repito, Ezequiel 8:16, el Señor dice lo siguiente. Y me llevó al atrio interior de la casa de Jehová. He aquí que a la entrada del templo de Jehová, entre el vestíbulo y el altar, había como 25 hombres que daban la espalda al templo de Jehová y miraban hacia el oriente y se postraban ante el sol. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor te dice que te postres ante el sol, o el Señor te dice, póstrate ante mí. El Señor dice, entra a tu habitación, cierra la puerta, híncate de rodilla y pide todo lo que tú quieras en secreto al Dios que te escucha en secreto. Qué maravillosas son las promesas de Dios. Según la Biblia, Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esto lo encontramos en Mateo 24:13 y Marcos 13:13. Y también dijo, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. Mi hermano, ¿tú quieres entrar a las puertas de la Nueva Jerusalén? ¿Tú quieres ver a Dios cara a cara? ¿Tú lo quieres ver, mi hermano? Yo quiero ver a mi Dios. Yo lo quiero ver. ¿Tú lo quieres ver? Porque yo creo que sí. Pero, ¿qué es lo que Dios pide? Que te esfuerces, que seas valiente, que no seas cobarde, mi hermano. Dios te ama, pero no ama tu condición. En el contexto de la observancia del sábado, Jesús dijo, por tanto, guardad el sábado, porque es santo para vosotros. Esto lo encontramos en Éxodo 31:14, citado en Mateo 5:17-20, en donde el Señor dice que Él no vino a abolir la ley. Es importante destacar que Jesús no abolió la observancia del sábado, sino que la confirmó y la enseñó como un mandamiento de Dios. Por lo tanto, las palabras de Jesús para aquellos cristianos que fueron fieles hasta el fin en la observancia del sábado como día del Señor y no la observancia del sol invicto serían las siguientes. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mateo 25:21. ¿Tú quieres compartir la felicidad de tu Señor? ¿Acaso no eres feliz de hablar de Cristo? ¿No te sientes feliz cuando escuchas el nombre de Jesús? Yo cuando escucho el nombre de Jesús, mi corazón late a 1000 por horas. Tú cuando escuchas el nombre de Jesús, tu corazón, ¿cómo late? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes dichoso? La conclusión es, mis hermanos, los cristianos primitivos consideraban que la observancia del día del sol invictus, día domingo, era una forma de idolatría y no la observaban. En su lugar, ellos observaban el sábado, el séptimo día de la semana,
como el día de descanso y adoración a Dios, según el cuarto mandamiento de la Biblia, que es un mandamiento universal para toda la humanidad, según Génesis capítulo 2, versículo del 2 al 3. Mis hermanos, con esto terminamos el tema de hoy, pero antes de terminar, ¿tienes algún pedido de oración? ¿Estás pasando por alguna aflicción? ¿Tienes pena, sufrimiento? Dilo, porque es necesario que oremos los unos por los otros. Y te pediría muy humildemente, mi hermano, permíteme orar por ti. ¿Tienes algún pedido de oración? Buenas noches, mi estimado y querido hermano Jonathan. Soy el hermano Freddy Maguiña. Quisiera que oren por mi salud y también por mi vida espiritual, ¿no? Y también por todo el grupo y por todos los hermanos que estamos en este grupo, mi querido hermano. Amén. Gracias. Hermano, que Dios le bendiga. ¿Otra persona que necesite alguna oración, mis hermanos? Buenas noches, hermano Jonathan. Acá Carlos Gómez desde Pisco, Perú. Mi pedido de oración es por mi familia, por los jóvenes de la iglesia que están pasando quizás por momentos de perturbación, de penumbres, y por la iglesia también, para que podamos reunirnos todos los sábados, porque hay algunos hermanos que no están asistiendo. Ese es mi pedido de oración. Amén. Amén, mi hermano. Que Dios te bendiga, varón. ¿Alguien más? Hermano, yo quisiera pedir por, por mi vida espiritual, hermano, para tomar decisiones y en realidad. Amén. Estoy tomando care por la campaña que tuve también, que estamos en semana de libertad, creo que parece, no, parece estoy en semana. Y pido por mi vida espiritual, Jonathan. Amén. ¿Alguien más? Y con este terminamos. Yo, hermano Jonathan, buenas noches. Me gustaría que oren por mi salud, que ando muchas de las veces con la gripe que me da. Creo que tengo las defensas bajas, no lo sé, pero me da mucho la gripe, a pesar que aquí el clima hace mucho calor. Y también me gustaría que oren por la parte de mis estudios académicos, que es un problemita grande para mí supuestamente, que me tiene preocupada por ahí, que a veces digo, no, ¿será que Dios está haciendo que sea más paciente? ¿O cuál es el propósito de Dios para mi vida, no? Así que me gustaría que oren ahí por mis estudios en la universidad y también por mi salud. Amén. Ok, mis hermanos, inclinemos el rostro y pidamos que el Señor, a través de estos pedidos, pueda hacer su voluntad, porque es importante, mis hermanos, que se haga la voluntad del Padre y no nuestra voluntad. Si a veces los pedidos de oración no llegan de forma inmediata, no se desesperen. Santiago dice que cuando nosotros pedimos y nuestras oraciones no son respondidas, es porque pedimos mal. Mis hermanos, aprendamos a pedir no solamente por nosotros, sino también por aquellos que están pasando por necesidades, aquellas personas que no tienen que comer, aquellas personas que están pasando frío, aquellas personas que están pasando por el alcoholismo, la drogadicción, aquellas personas que piensan en suicidarse. Oremos por cada una de esas personas para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Inclinemos el rostro. Padre amado, que estás en los cielos, Señor, hay tantos pedidos, Señor, por la familia, por hijos que se han perdido en el mundo, por jóvenes que se han entregado a las drogas, por aquellos, Señor, que no tienen que comer, que no tienen cómo abrigarse, que no tienen un techo. También por mis hermanos, Señor, que están pasando por dificultades. Venezuela, Perú, Bolivia, Chile,
cada uno de estos lugares, de estos países, Señor, que están siendo golpeados por Satanás, por huracanes, terremotos, tsunamis, robo, asesinato, Señor, tantas cosas, tanta maldad, Padre amado. Padre, sabemos que son señales del último tiempo que estamos viviendo, pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a soportar la gran persecución que se viene, así como tu pueblo en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, inclusive hasta el siglo VI, VII, VIII, IX, Señor, que dieron las vidas, sus preciadas vidas, para predicar el Evangelio. Que han entregado todo. Padre, ayúdanos a tener esa fortaleza, a tener ese carácter a prueba de fuego. Muchos de nosotros estamos pasando por el fuego, estamos pasando por el horno de la aflicción, Padre amado. No te pedimos, Señor, que por favor que nos ayudes a salir de ese lugar, pero como hombres renovados, hombres nuevos, para poder, Señor, predicar tu evangelio. El tiempo es tan corto. Hay hermanos que no saben qué hacer, están indecisos de salir a predicar. Dales ese valor a mi hermano Guillermo, y a cada uno de los que están presentes aquí, Señor. Ellos están pasando por dificultades, porque no hay ninguno de nosotros que diga: yo no tengo problemas, yo no tengo depresión, yo no tengo ansiedad, porque sabemos, Señor, que como somos seres humanos, nosotros somos propensos a sufrir todo lo mencionado. Pero también sabemos que hay una promesa tan maravillosa que dice: venid a mí, venid a mí, venid a mí, todo aquel que esté cansado y afligido, que yo le daré descanso. Esas promesas los cristianos primitivos la atesoraron en su corazón. Y también te pedimos, Señor, que esa promesa quede en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Te pido por la vida de cada uno de los oyentes, para que les des paz, le des alegría, le des prosperidad en lo posible, y por sobre todas las cosas, que ellos sigan enamorados de tu amado Hijo, Cristo Jesús, porque nosotros amamos a tu Hijo. ¿Y cómo no lo vamos a amar si dio tanto por nosotros, a pesar que somos imperfectos, que somos malos, Señor? ¿Cómo no estar agradecido con mi Señor Jesús por todo lo que hizo por nosotros? Gracias por todo, Padre. Y te pido por esta familia y por los que están afuera y por aquellos jóvenes que se están apartando de tu eterno amor. Te lo pido, te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, y muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra que nos da vida. Que Dios les bendiga y muchas gracias.